Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de estados totalitarios. Y ahora vamos a abordar un estado totalitario que es diferente a los otros tres, aunque también conserva las características de los regímenes fascistas y los regímenes totalitarios. Pero su conformación es diferente. Estamos hablando de la Unión Soviética. La última vez que vimos algo acerca de Rusia fue en el contexto de los imperios multinacionales, de los estados multinacionales. Y simplemente vimos como el estado de descomposición previo a la Primera Guerra Mundial. Antes de hablar como tal de la Unión Soviética en el contexto de estado totalitario, sí sería muy importante que viéramos el proceso que culmina en ese estado, que básicamente es la Revolución Rusa. Entonces vamos a empezar con eso y vamos a presentar como el contexto general de Rusia. Si ustedes recuerdan, hablamos de las condiciones feudales en las cuales estaba la Rusia zarista. Además vimos cómo la industrialización era un proceso apenas incipiente, la vergonzosísima derrota que sufrieron los rusos a manos de los japoneses en la guerra ruso-japonesa de 1905, en el cual Rusia queda como el hazmerreír de Europa. ¿Cómo es posible que un imperio europeo vaya a perder contra una cultura que se consideraba, entre comillas, porque es entre comillas, inferior, ¿no? en el orden imperial de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, pues el Imperio Ruso entra a la Primera Guerra Mundial también como parte de esta presión de demostrar que todavía son un imperio potente y con valía dentro de Europa. Sin embargo, la ofensiva es un desastre contra la avanzada tecnología alemana. Entonces, esto más que Nicolai II va a intentar dirigir personalmente las tropas ahí en el frente de la línea, lo cual es un desastre, pues va a terminar por hacer que explote todo el odio contra el zar. Además, Nicolai II no es un zar muy popular porque él no quería ser zar, pero pues le tocó. Además, en ese entonces su primo de Inglaterra pues, siempre le hacía, ahí tenían una no rencilla, pero una competencia amistosa, porque hay que recordar que todos los príncipes pues eran familia entre ellos. Y entonces se decía que el príncipe de Inglaterra se parecía mucho a Nicolai, solo en lo físico. Nicolai, bueno, termina por ir al frente de la guerra, intentar hacer el héroe, pero solamente termina siendo un desastre y una masacre. Y aquí es cuando nace la Revolución de Febrero. Ciertos grupos de oposición, cierta aristocracia ahí medio organizada, ponen al frente a Alexander Kerensky como el líder de ahora del Imperio Ruso. Se crea una especie ahí de gobierno interino. Y pero la Revolución de Febrero fue una revolución realmente popular. O sea, todos los sectores de Rusia, el ejército, los campesinos, los obreros, las mujeres, todo mundo se va contra el zar. Entonces esta Revolución de Febrero, que termina poniendo a Alexander Kerensky al frente, pues resulta victoriosa, ¿no? Pero Kerensky, lejos de empezar o de sacar a Rusia del conflicto, él cree que en realidad es culpa del zar que Rusia no vaya ganando en la guerra. Y entonces él organiza la ofensiva Kerensky, la cual es otro desastre. Entonces el clima en Rusia es delicado, a pesar de que ya no está el zar. El zar está recluido en Ekaterimburgo, está hecho no prisionero, pero sí bajo resguardo. En este contexto aparecen Lenin, que tiene en sus ideas del marxismo. Él había sido desterrado, él se encontraba en Suiza. Lo que ocurre es que los alemanes piensan que es posible desestabilizar Rusia con la técnica de pacificarla, de crear una revolución en Rusia. Entonces básicamente los alemanes le permiten a Lenin de Austria llegar hasta Finlandia, que era territorio ruso, del Imperio Ruso, en un tren. Lo mandan, porque esa es la idea de los alemanes. Vamos a desestabilizar a los rusos mediante un conflicto interno, lo cual hasta cierto punto tiene éxito. La Revolución de Octubre, que es digamos, la revolución del marxismo-leninismo, la que todo el mundo conoce y la que muchos adoran, es la que presenta a los bolcheviques, que reúne al grupo de Lenin, los soviets, la gente de izquierda, el anarcosindicalismo,
contra los mencheviques, que es el grupo de Kerensky. Ahora, lo chistoso es que bolchevique significa mayoría y menchevique minoría. Pero en realidad, si contáramos a la gente que apoyaba a Lenin, era al revés. Los mencheviques eran la mayoría y los bolcheviques eran la minoría. Pero recuerden que la historia es una metanarrativa y quien la gana generalmente es el que inventa o el que cuenta la metanarrativa. Con esta revolución de octubre derrocan a Kerensky. O sea, Kerensky tiene que huir del país y se instaura el régimen soviético. ¿Por qué soviético? Porque los bolcheviques empezaron a organizar a los diferentes unidades territoriales y también a los diferentes grupos sociales en soviets. Entonces por eso es que este nuevo estado se llama la Unión de Repúblicas Soviéticas, porque son repúblicas organizadas en soviets, socialistas, porque el socialismo va a ser la base ideológica por la cual se va a construir este proyecto. Lo que los socialistas en Rusia terminan haciendo es organizar con los alemanes un tratado de paz, el tratado de Brest-Litovsk, que se firma en una ciudad que se llama Brest-Litovsk, en la actual Bielorrusia. Y con eso Rusia se retira de la guerra. Pero lejos de ser el inicio de la paz en Rusia, es el inicio de una violenta guerra civil que va a durar de 1918 más o menos hasta 1922-21. O sea, no conformes de haberse matado en la Primera Guerra Mundial, los rusos ahora se están matando entre ellos. Aquí tenemos una ideología. No es en sí el socialismo que plantea Marx, sino que aquí es el socialismo a la Lenin. Esta cosa que se le llama el marxismo-leninismo básicamente habla de la dictadura del proletariado, que es hora de que el proletario, de que la gente, de los trabajadores dirijan al mundo, y por eso necesitamos hacer la internacionalización de la lucha de clases. Entonces básicamente es una invitación a que la Unión Soviética se expanda por todo el mundo. Y también tiene la particularidad que en la teoría marxista clásica, la sociedad, la lucha de clases o digamos el cambio de régimen capitalista a socialista y comunista se puede dar solamente en sociedades industrializadas, que es donde se da el contraste de la lucha de clases. Pero Rusia es una sociedad feudal y Lenin digamos ahí manipula la teoría marxista para instaurarla en una sociedad feudal. Bueno, ¿cuál es el programa que tienen los soviéticos, que ahora se van a llamar el grupo de Lenin? Bueno, pues básicamente es, bajo los postulados marxistas, eliminar la propiedad privada, eliminar a la burguesía, y empezar la colectivización de la tierra, la industria y el trabajo. Digamos que las principales caras que se crean, obviamente el partido, el Politburo, que va a ser como el órgano dirigente, quien va a dirigir esta revolución, digamos, la institucionaliza la revolución. Y está Lenin, está Lev Trotsky, que lo conocemos aquí en México, Lev Kamenev, Gregory Zinoviev y Joseph Stalin. Estos 5 personajes son los que van dirigiendo el proceso de transformación en Rusia. Hay unas elecciones en Rusia en el cual los bolcheviques, pues pensando que se van a ganar el favor de la gente vota por los otros, por los mencheviques. Entonces Lenin anula la elección y empieza la época de persecución política también. Se crea una policía secreta que se llamó la Checa, que estaba encargada de vigilar los movimientos de los ciudadanos para así desarticular cualquier movimiento en contra de los bolcheviques. Y entonces aquí tenemos dos bandos: el ejército rojo, que representa a los soviéticos y al socialismo, y el ejército blanco, que son los mencheviques, y que están respaldados por algunos países capitalistas que empiezan a ver esta ideología como peligrosa. O sea, desde ese entonces ya vemos todo lo que sea anticapitalista como peligroso. El ejército blanco intenta llegar a Ekaterimburgo para recuperar a los Romanov, porque ellos podrían ser el símbolo que necesita Rusia para unirse. Entonces, antes de que lleguen a Ekaterimburgo, la orden es: hay que asesinar a los Romanov. Y en un sótano pichurriento y mugroso, el ejército rojo asesina a sangre fría a toda la familia Romanov. Después se encontró que fueron disueltos en ácido y sus restos fueron enterrados afuera de Ekaterimburgo.
es probable, hay una alta probabilidad de que eso haya pasado, porque se encontraron algunas osamentas que parecen ser los restos de la familia real zarista, y ese fue el fin de los Romanov. Sin su mayor, digamos, estandarte, el ejército blanco está muy disperso por Rusia. Entonces poco a poco el ejército rojo empieza a tomar control de las principales ciudades, y aquí es cuando empieza también a cambiar la Rusia, ¿no? Por ejemplo, San Petersburgo, que era la ciudad del zar Pedro el Grande, se le cambia de nombre, ahora va a ser Leningrado, el grado o la ciudad de Lenin, ¿no? Lo mismo Volgogrado, ¿no? Que era la ciudad del Volga. Más adelante Stalin va a nombrarla Stalingrado, y ahí se va a pelear una de las batallas más cruentas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado, una guerra de ellos, estúpida por cierto, pero bueno, qué guerra no es estúpida. La guerra civil se va a alargar, pero mientras se va alargando también Lenin va instaurando su programa político, que es, él crea una nueva política económica que se va a llamar justamente la Novaya Komenskaya Política, nueva política económica, la NEP, que se le conoce, que básicamente es la transición de un estado feudal zarista a un estado socialista. Es una transición en la cual número uno, se va a abolir la propiedad privada, y solamente va a existir propiedad privada, pero que va a estar dirigida por el Estado. Esta primera etapa de la NEP es muy exitosa porque efectivamente empieza a dar sus primeros frutos más o menos de 1922, 1923, cuando la producción agrícola y cierta incipiente producción industrial empieza a aflorar en la Unión Soviética. Pero para esto Lenin había sufrido un atentado. Una anciana rusa, soviética, en un discurso de él, saca una pistola, le dispara. Lenin vive, pero se vuelve más paranoica, se vuelve más cruel. Y justo cuando empieza este auge de la NEP, de la política de Lenin, contra todo pronóstico, bueno, no contra todo pronóstico, pero en el peor momento Lenin se muere, ¿no? Y el proceso queda sin líder. Y aquí es cuando vamos a empezar con la transición hacia el totalitarismo en la Unión Soviética. El stalinismo. O sea, cuando Lenin muere, hay una tríada de Stalin, Kamenev y Zinoviev que van a gobernar o cogobernar. Empiezan a perseguir a los disidentes, aquellos que no congeniaban con Lenin. Y lo que acaba ocurriendo es que cuando ya se deshacen de ellos, Stalin, que empieza a acumular poco a poco poder de su posición de secretario del Politburo, que en ese entonces, antes de Stalin, el secretario del Politburo no tenía ninguna relevancia, pero él empieza a acumular poder. Desde ahí se deshace de Zinoviev y de Kamenev, o sea, los nombra enemigos de la revolución y se deshace de ellos. Y aquí es cuando empieza la persecución de los demás líderes. Incluso Lev Trotsky, el brazo de Stalin es tan largo que él, estando aquí en México exiliado, un extremista cubano lo mata con un piolet ahí en Coyoacán, cerca de la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. ¿Qué hace Stalin? Empieza a cambiar la narrativa. En los libros empieza a enseñar de que en realidad el gran artífice de la revolución fue Stalin, no Lenin. O sea, él empieza a cambiar toda la narrativa para que le favorezca a él. Y de 1930 a 1940, lo que ocurre en la Unión Soviética es una cosa que se llama la Gran Purga. La Gran Purga, y seguramente están pensando en La Purga, esta película que a todo el mundo los trae bien traumados. Pero es que en la Unión Soviética sí sucedió eso, y sin máscaras, y feo, horrible. O sea, lo que ocurrió en la Gran Purga fue cualquier disidente político, cualquier libre pensador, filósofo, líder político, lo que tú me digas que tuviera una palabra en contra de Stalin, se iba al Gulag. ¿Qué era el Gulag? Era esta prisión en Siberia, una prisión tan cruel que no tenía barrotes, era una prisión abierta. O sea, te mandaban a trabajar a Siberia y tú te podías escapar, pero escaparte del Gulag en medio de Siberia es ir a tu muerte. O sea, se hace en medio del desierto de nieve. Era una prisión terrible. Y Stalin abandona la NEP de Lenin y establece una cosa que se llaman los planes quinquenales de desarrollo, que es una colectivización forzada de las tierras. El primer plan quinquenal lo que hace es, toda la propiedad privada todavía es hacerla colectiva, quieran o no. O sea, los kulaks, que eran los dueños de la tierra,
se oponen. Entonces lo que hace Stalin es los empieza a apresar, los empieza a eliminar y los manda a Siberia, al Gulag. O sea, al principio el Gulag estaba lleno de kulaks. Suena, ¿no? El primer plan de 1928-1932 tiene cierto éxito porque efectivamente la producción de grano en Rusia empieza a aumentar de forma significativa. Pero en el proceso se van muriendo miles de soviéticos. O sea, miles de soviéticos que se quedan sin tierra y sin sustento. En lo que se reorganiza el trabajo colectivo, pues mueren de hambre. Y la cosa se agrava con el segundo plan quinquenal de 1933 a 1938, que estaba dedicado a fortalecer la industria pesada, la siderúrgica, el hierro, la producción de armas. Lo que hace el gobierno de Stalin es pasar recursos de la agricultura ahora a la industria, lo cual provoca una reducción no significativa, pero sí importante del alimento. Y millones de soviéticos se mueren en este proceso de modernización. O sea, cuando decimos millones es que no sabemos cuántos. Tal vez más que la Primera Guerra Mundial, o igual que la Primera Guerra Mundial. Más que aquellos soviéticos, aquellos judíos que murieron en el holocausto nazi. Y no estoy tratando de comparar qué cosa es peor que algo, sino más bien lo que quiero evidenciar aquí es que este proceso de modernización sobre el cual la Unión Soviética se construyó y se convirtió en el gran poder del siglo XX contrario a Estados Unidos durante la Guerra Fría, se construyó sobre los cadáveres de millones de personas inocentes que no tuvieron la oportunidad de elegir. Finalmente, la Unión Soviética, contrario a todo lo que pensábamos previo a la Segunda Guerra Mundial, firma un tratado de no agresión con Alemania, a pesar de que para Alemania la Unión Soviética era un enemigo y en su discurso, pero firman el tratado de agresión de Ribbentrop-Molotov, en el cual, en caso de una guerra, la Unión Soviética garantiza su neutralidad. No se va a meter en el conflicto y aparte se van a repartir Europa del Este en zonas de influencia, la mitad para el Tercer Reich alemán, la mitad para la Unión de Repúblicas Soviéticas. Entonces así la independencia de Polonia se va al caño, la independencia de Checoslovaquia, de Hungría, de las repúblicas bálticas, de Escandinavia, de Finlandia, se van al cuerno. Y con esta complicidad es que los soviéticos permiten el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Hoy hay un montón de nostalgia acerca de la Unión Soviética, videos y libros dedicados a la grandeza del sistema socialista y de Stalin y bla bla bla. Yo creo que cualquier régimen que se construya sobre vidas es inaceptable, cualquiera. Entonces, a la Unión Soviética, obviamente, se le tiene nostalgia más por lo que pudo haber sido que por lo que fue. Y ese va a ser el hecho por el cual se les va a reconocer también como uno de los estados totalitarios en el contexto del periodo de entreguerras. Además, no hay que perder de vista que si bien en la metanarrativa oficial quien queda como el maldito y el desgraciado es Hitler, Stalin tampoco se salva de haber cometido crímenes tan atroces, porque también se persiguió mucho a minorías étnicas, a homosexuales, a todo aquel que fuera diferente en la Unión Soviética. Entonces, tal vez él no queda como el gran villano, porque es uno de los artífices de el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero sin duda, también en el régimen soviético corrió mucha sangre inocente, como en el fascismo, como en el nazismo y como en el franquismo. Entonces, como conclusión, habría que ver estos escenarios tan peligrosos donde el mundo está en crisis, donde somos vulnerables, donde ante una solución que nos parece sencilla y que parece sacarnos del atolladero en el que estamos, cedemos nuestra libertad, cedemos nuestra capacidad de pensar, cedemos nuestra capacidad de decidir. Entonces hay que permanecer muy, 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 muy vigilantes ante estos panoramas, porque el discurso de hay que volver a ser grande Alemania, hay que volver a ser grande Italia, hay que volver a ser grande Rusia, no son ajenos de principios del siglo XX. Los hemos oído últimamente en los escenarios de las crisis en Europa, de la misma crisis aquí en América. Entonces hay que permanecer muy atentos para evitar que este tipo de personas vuelvan a hacer tanto daño a la humanidad.
no se pierdan el próximo video que vamos a hablar acerca de ahora la etapa de apaciguamiento y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.